que es la serie que iniciamos la semana pasada, Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y cuando usted lo tenga listo, si por favor puede ponerse en pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. La palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel en el ministerio, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre, nosotros estamos conscientes de la gran responsabilidad y del gran privilegio que trae estar delante de tu palabra, Señor. Padre, reconocemos que no merecemos que tú nos hayas dejado tu palabra para conocerte, para amarte, para seguir a tu Hijo, Señor. Pero te damos gracias y te alabamos por eso, Señor. Y te pido que el día de hoy tú nos des un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar y a guardar los dichos de tu palabra, Señor. Que tú nos quites esa idea de que nuestra mente esté llena de información y nuestro corazón vacío, Señor. Que en nuestro corazón guardemos tus dichos y tus mandamientos, Padre, para no pecar contra ti. Padre, sé con nosotros y ayúdanos a entender tu palabra. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ya tomaron. Como ustedes recordarán, la semana pasada iniciamos esta serie en el libro de Colosenses y los pastores hicieron un excelente trabajo. Bueno, el pastor Máximo aquí en Gracia, aquí en Roca y el pastor Ovidio en Gracia hicieron un excelente trabajo en darnos el tema principal de lo que es la carta, de lo que el libro de Colosenses nos enseña y la manera en la que es importante para nosotros entender este mensaje. Y ellos mencionaban que esa era la razón por la cual nosotros titulamos la serie Completos en Cristo, porque esa es la realidad de la iglesia, que los que estamos en Cristo estamos completos en Él. Ahora, este tema es un tema de suma importancia porque dependiendo de cómo nosotros entendamos este tema, va a ser cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Es importante este tema porque lastimosamente vivimos en una sociedad que se llena la boca hablando de que conocen a Cristo, hablando de que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pero cuando vemos su carácter, cuando vemos sus vidas, cuando vemos lo que hablan, cuando vemos lo que hacen fuera de la iglesia, no cuadra con la persona de quien es Jesucristo. Usualmente vemos a estas personas hablando de Cristo, de cuánto ellos aman a Cristo, de cuánto quieren servir a Cristo, pero si le preguntáramos a sus hijos o a su esposa si todo lo que dicen de Cristo es real, muchas veces sería que no es real. Por eso es que este tema es demasiado importante, porque vivimos en una cultura de mucha superficialidad y de mucho individualismo, que yo estoy convencido de que si tomáramos a un cristiano promedio y lo pusiéramos en un cuarto a solas con una Biblia y le dijéramos por los siguientes 5 minutos, háblame de Cristo, háblame de ese Cristo que te salvó, esos 5 minutos se le harían eternos. Porque sí han conocido a Cristo, porque sí aman a Cristo, porque sí han tenido a Cristo por Salvador, pero no es el Cristo de las Escrituras.
Y por eso es que es importante nosotros entender esta carta para que de esa manera nosotros sepamos si el Cristo al cual hemos profesado fe, el cual decimos conocer, asegurarnos que sea el Cristo de la Biblia y no uno que parece más Papá Noel que el Rey de Reyes que él dijo que venía a ser. Entonces a lo largo de esta carta nos vamos a incomodar. A lo largo de esta carta nos va a disgustar lo que se nos va a decir. A lo largo de esta carta nos van a tocar el ego. A lo largo de esta carta nos vamos a confrontar. Porque por ser confrontado con Cristo y venir a Cristo y tener un encuentro con Cristo, nos tiene que destruir. Cristo no vino a que nosotros nos sintamos mejor de nosotros mismos, a que nosotros tratemos de verlo a Él como el medio para alcanzar una meta. Él vino literalmente para destruir lo que somos y reconstruir una nueva creación en nosotros. Entonces, este libro nos va a ayudar a ver si realmente el Cristo del que nosotros profesamos fe es el Cristo de la Biblia y no uno inventado. Y como a mí ya me estuvo pegando toda la semana, espero que de la misma manera les pegue a ustedes. Ahora, el apóstol Pablo, vamos a ver a lo largo de todo el libro, que el apóstol Pablo hace una explicación de la persona de Cristo. Él viene y defiende la humanidad de Cristo en unas partes más explícitas que en otras. En una parte, él habla mucho en cuanto a la humanidad de Cristo, en otras partes habla de la deidad de Cristo. Y la razón por la que hace eso es porque en el contexto en el que se encontraban estos hermanos, lo que estaba siendo atacado era la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Los falsos maestros vinieron a decir que Cristo nunca se encarnó, que Él nunca fue hombre y que Él no era Dios. Por lo tanto, no era suficiente para salvarlos a ellos, sino que se necesitaba de Cristo más algo, Cristo más tu esfuerzo. Entonces Pablo a lo largo de Colosenses está presentándonos la verdadera identidad de Cristo para que de esa manera nosotros entendamos cuál es nuestra identidad. Así que Pablo entendía que para vivir una vida conforme al propósito de Dios se necesita tener un concepto correcto de Cristo. Un concepto incorrecto de Cristo nos llevará a vivir una vida errónea delante de Dios. Pablo quería que ellos estuvieran seguros, y esto me van a escuchar repetirlo mucho, que el encuentro que ellos tuvieron si era con el Cristo de las Escrituras, porque si nosotros no conocemos al Cristo de las Escrituras, vamos a recibir una condenación que sí es la condenación de las Escrituras. Entonces la preocupación de Pablo es esa, que para que estos hermanos tengan una vida recta, tienen que saber en su mente y en su corazón quién es Cristo Jesús, qué hizo por ellos. Y si vemos en los primeros 2 versículos del 3 al 4, Pablo nos está presentando la manera en la que luce la vida de una persona que realmente ha venido y ha tenido un choque con el Evangelio de Cristo, de alguien que realmente ha sido impactado y ha sido transformado por ese Evangelio. Si vemos el versículo 3 y 4 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, si notamos lo que Pablo está haciendo aquí es mostrándoles que él siempre ora con ellos, pero cuando viene a orar a Dios, cuando viene delante de Dios a orar por ellos, viene con una actitud en agradecimiento, porque él puede ver lo que Dios está haciendo en ellos. Notemos que Pablo no dice, agradezco que ustedes son así y así, sino que Pablo dice, doy gracias a Dios que los está transformando a un carácter conforme al carácter de Jesucristo. Pablo venía agradecido ante Dios a orar por estos hermanos, porque el carácter que miraba en ellos era un carácter que distingue y él tenía las marcas de un genuino creyente. Ahora, usted puede decir, ¿y Pablo cómo sabía eso? Si Pablo no conocía a estos hermanos en persona. Más adelante nos va a decir que hay muchos que no habían visto su rostro. ¿Cómo Pablo podía saber eso? Bueno, ¿cómo Pablo podía saber eso? La respuesta está en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, si vemos con detenimiento la razón por la que Pablo estaba seguro que estos hermanos habían venido a la fe y que habían creído y que eran cristianos genuinos, es porque él escuchó seguramente siempre se me complica ese nombre, de Epafras,
Él escuchó que ellos habían venido a la fe y la razón por la que él sabía que esa fe era genuina es porque ellos habían profesado fe en Cristo Jesús y eso los estaba llevando a amar más a los hermanos que los rodeaban. La evidencia que Pablo tenía de que estas personas eran creyentes genuinos, que realmente habían sido salvos, no era que Pablo escuchó, no es que Epafras llegó y le dijo, ve Pablo, un día hicimos una campaña evangelística, les dimos hamburguesas, les dimos tantas cosas, les cantamos unas cancioncitas y al último yo dije que quién quería recibir a Cristo en su corazón y levantaron su mano. No, esa no era la evidencia. La evidencia de que estos hermanos eran hermanos genuinos es que había un amor por aquello que Cristo amaba, por aquello que Cristo ama y un odio por aquello que Cristo odia. Pablo podía ver que estos eran creyentes porque amaban a sus hermanos. Él no preguntó, Epafras, ¿cuántas decisiones has tenido este año? Él dice, ¿cuántos hermanos se aman unos a otros? ¿Cuántos hermanos tienen un interés genuino los unos por los otros? ¿Cuántos de los que dijeron haber creído en Cristo en arrepentimiento y fe, que dijeron que Cristo era el objeto de su fe, Cristo y su sacrificio era el objeto de su fe, cuántos de ellos perseveraron no asistiendo a la iglesia, sino amando a sus hermanos? ¿Cuántos, Epafras? Y ahí Pablo podía saber quiénes eran creyentes y quiénes no eran creyentes. Y si vemos, hermanos, ese es el filtro que todos nosotros debemos de pasar para ver si realmente nosotros hemos venido a la fe. El día de hoy, como mencionaba, vivimos en una cultura muy individualista, una cultura que se centra en el yo, una cultura que piensa que lo más importante es yo y los míos, pero la Biblia nunca apoya ese tipo de conducta en la vida del creyente. Cuando la Biblia habla de amar a nuestros hermanos, literalmente dice que estamos dispuestos a morir y a agonizar poco a poco por nuestros hermanos. Es lo que quiere decir literalmente amor. Dios es amor. ¿Qué hizo Cristo? Vino y murió. Ese es el estándar, que literalmente morimos y agonizamos y nos quitamos todo lo que lastima a nuestros hermanos y nos quitamos todo lo que lastima a la iglesia y nos quitamos todo el egoísmo con tal de edificar y de ver crecer a mi hermano, con tal de suplir sus necesidades, con tal de entregar mi vida e invertirla para beneficio de otros. Eso hizo Cristo y eso es la evidencia que nos dejó para saber si somos creyentes o no somos creyentes. Eso es lo que Pablo miraba en los colosenses. Lastimosamente hoy en día se nos han metido a la iglesia tantas mentiras como, pues yo sí amo a Cristo, yo sí he creído en Cristo, pero de la iglesia ni me hablen. Y lo decimos con tanto orgullo y lo decimos con tanta prepotencia que de verdad hemos llegado a creer que podemos amar al dueño de la iglesia sin amar a su iglesia. Esa frase y esas actitudes son el reflejo de un corazón perverso, muerto en sus delitos y pecados, que tienen una estima muy baja a Cristo. Nosotros, como creyentes, en cambio, sabemos que nuestro llamado sí es amar a Cristo. ¿Y cómo vamos a saber si alguien ama a Cristo? Porque ama a la iglesia, porque se compromete con la iglesia, porque está dispuesto a servir la iglesia. Tengamos cuidado con ese misticismo que hoy en día se tiene, que pensar que yo soy un creyente aislado y tengo mi relación con Dios y lo amo y Él me habla y Él me enseña. Yo no necesito a la iglesia. Tengamos cuidado. ¿Dónde vamos a amar si no en la iglesia? ¿Dónde vamos a aprender a perdonar si no en la iglesia, donde chocamos los unos con los otros? ¿Dónde vamos a aprender a amar lo que Cristo ama si no en la iglesia, donde está el pueblo de Dios, donde Cristo murió, para los cuales Cristo murió, los cuales Cristo ha prometido, que está apasionadamente comprometido con ellos, tan comprometidos que los va a llevar a morar con Él por la eternidad? ¿Dónde vamos a aprender a amar de esa manera si no en la iglesia? Entonces, no, pues con mi familia. La iglesia es tu familia. Si eres hijo de Dios, la iglesia es tu familia. Con la iglesia pasarás en la eternidad.
Yo estoy contento de estar aquí porque aquí está mi familia, aquí, por eso estuve dispuesto a dejarlo todo, porque aquí está mi familia. A mí me quitan la iglesia, yo no tengo nada que estar haciendo en Salt Lake. Tengo que irme a otro lado. La iglesia es tu familia. ¿Dónde vas a aprender a amar a tu familia si no con tu familia? Entonces, lo que vemos aquí en la vida de estos hermanos era que ellos amaban a Cristo, ellos creyeron en Cristo, y ¿cómo se reflejaba eso? Amaban a la iglesia, amaban a los hermanos. ¿Por qué? Porque entendieron que creer en Cristo, que cuando venimos a Cristo nosotros nos apasionamos con lo que Cristo se apasiona. Y Cristo está apasionadamente comprometido con su iglesia. No hay un día ni un solo momento en el que Él se haya arrepentido salvar a su iglesia. A pesar de que le fallamos, a pesar de que no somos dignos, Él no se arrepiente de haber salvado a su iglesia. Y Él espera que nosotros no nos arrepintamos de pertenecer a su iglesia, porque si nos arrepentimos de pertenecer a su iglesia, nos arrepentimos de pertenecer a Cristo y no pertenecemos a Él. Así de grave es lo que pasó. Ahí está. Entonces, mis amados hermanos, lo que vemos aquí es que una señal de que realmente hemos venido al Evangelio es que amamos a nuestros hermanos. Si tú todavía sigues pensando que tus hermanos son tu mayor problema, que la iglesia ideal es donde no hay pecadores, que la iglesia ideal es donde nadie me molesta, donde nadie necesita de mi ayuda, donde nadie está necesitado, si tú todavía piensas que tus hermanos son tu impedimento para crecer en Cristo y que estarías mejor sin ellos, considera si has venido a la fe. Considera si tu Cristo es el Cristo de las Escrituras. El infierno está lleno de personas que creían que eran salvas, pero que nunca vinieron a amar lo que Cristo amaba. Que no sea ese tu caso. Considera si el Cristo que tú tienes es un rey de reyes o es alguien a quien tú manipulas. Considera si el Cristo al que tú vienes no es solamente un Cristo que te promete amor, pero no te demanda obediencia. Considera si el Cristo que tú tienes no es solamente un Cristo que te promete salvación, pero no te manda a comprometerte con la iglesia, no te molesta, no te incomoda con tu pecado. Considera cuál es ese Cristo. Y la manera de considerarlo es ver cuánto te importan tus hermanos, cuánto los amas. Eso era lo que Pablo escuchó como evidencia de la fe que era genuina de los colosenses, que amaban a sus hermanos. Y Pablo no es el único. Si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, Juan lo dice de una manera muy clara. No es que yo me estoy sacando cosas de la manga. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos venido de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí no hay medias tintas. Aquí o estamos y amamos a Cristo y amamos su iglesia, o no estamos. Y si odiamos la iglesia, odiamos a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes separar eso. Si el día de hoy uno de ustedes se acerca y me diga, vea, pastor, yo odio a su esposa, yo le diría, usted no odia a mi esposa, usted la odia a ella y a mí, porque usted no la va a separar de mí. Y si yo, siendo pecador, amo como amo a mi esposa, ¿cuánto más Cristo ama a su iglesia? Si odias a la iglesia de Cristo, si no te preocupa la iglesia de Cristo, si no necesitas la iglesia de Cristo, tú sí has creído en Cristo, pero en un Cristo que te está llevando despacito, pero derechito a la condenación. Lea Primera de Juan, lea la vida de Cristo, los evangelios, cómo Él se comprometió con su iglesia, y de esa manera estamos llamados a comprometernos con la iglesia. La evidencia de que tú eres salvo no es que te emocionas, no es que cantas, no es que levantas tus manos. La evidencia de tu salvación no es un corazón emocionado, es un corazón transformado que ama lo que Cristo ama, que ha pasado de muerte a vida. Y esa vida se refleja en que caminamos como Cristo caminó. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan.
Ahora, mis hermanos, otra cosa que debemos nosotros tomar en cuenta, si el Cristo que nosotros hemos profesado tener como Salvador no es un Cristo que nos lleva a amar, tampoco es un Cristo que nos puede ofrecer una esperanza. Es que en la vida cristiana el paquete es completo. O Él me transforma y me da un nuevo corazón y me enseña a amar por medio de su evangelio, o Él simplemente no me ha tocado. Y si no me está enseñando a amar a mis hermanos, tampoco me ha garantizado una esperanza futura. Si nosotros vemos, Pablo es claro en que la motivación que estos colosenses tenían para amar a sus hermanos era que conocían la esperanza futura que tenían. Si vamos al versículo 5, dice que todo esto lo hacían, amaban, tenían la fe. ¿Por qué? Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, algunas cosas que tenemos que ver, primero es que Pablo está ligando esta esperanza a la manera en la que ellos se comportaban, la está ligando a su fe. Dice que su fe estaba basada y su manera de amar a la iglesia estaba basada en la esperanza que tenían. Y algo que tenemos que entender en esto es que esas tres siempre van juntas. Si yo tengo fe, yo tengo esperanza porque espero. Y si tengo fe, soy transformado y amo. Por lo tanto, la motivación que estos tenían para amar a sus hermanos era que sabían la esperanza que tenían delante de ellos. Y en esto la Biblia hace las cosas un poquito distinto a nosotros. Cuando nosotros hablamos de esperanza, usualmente hay un margen de error en el que quizás queremos que algo pase, pero quizás no pasa. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy estamos, pues hace un calor allá afuera, yo puedo decir, yo espero que mañana caiga nieve. Tengo la esperanza de que mañana caiga nieve. ¿Qué quiere decir eso? Que como pueda que pase, pueda que no pase. Sin embargo, cuando la Biblia habla de esperanza, a lo que hace referencia es a una seguridad, a algo futuro, a algo que no cabe duda. Por eso es que Él les dice que esa esperanza está guardada para ellos en los cielos. Lo que les está diciendo, esa esperanza que ustedes tienen, eso que ustedes saben que el Evangelio ha hecho por ustedes, esa esperanza que ustedes saben que está guardada para ustedes en el futuro y que nadie se la puede robar, eso es lo que los ha movido a vivir de la manera que viven. Eso es lo que habla la Biblia cuando habla esperanza. Se refiere a algo futuro y a algo seguro. Ahora, Pablo lo que está haciendo es mostrarles que esa esperanza que ellos tienen es una esperanza verdadera. Si vemos en la segunda parte del versículo 5, dice, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, si vemos, lo que Pablo hace es, él junta esa esperanza futura con el Evangelio presente. Entonces, lo que Pablo les está enseñando a ellos es que la esperanza de ellos está basada en lo que Cristo ha hecho en la cruz, en su vida, muerte y resurrección, en cómo Él les compró una identidad, cómo Él les dio una identidad que no les pertenecía, que les fue otorgada, que les fue dada por mérito ajeno, cómo esa identidad que tienen es una identidad de un ciudadano del reino, y cómo ellos ahora no son ciudadanos de este mundo, sino del reino de Cristo. Entonces, como Él está atando eso, es diciéndoles, ustedes saben ¿cuál es su esperanza? Ustedes saben hasta dónde esa identidad que Cristo les compró los va a llevar. Ustedes saben que en base a esa identidad, Él les ha prometido que morarán por Él, por la eternidad, alejados del pecado, alejados de la maldad, ausentes de todo tipo de tristeza, ausentes de todo lo que los asedia hoy en día y ausentes de todas las cosas que les impiden adorar y amar a Dios de una manera 100% entregadas. Él está diciendo, esa esperanza de saber que un día ustedes van a ser hechos perfectos a la imagen de Cristo, esa esperanza los mueve a amarse los unos a los otros. Y si el Cristo que nosotros tenemos no nos ha movido a amarnos unos a los otros, tampoco nos puede dar esta esperanza. Tú no puedes decir que tienes la esperanza en Cristo, tú no puedes decir que estás esperando a un Salvador que vuelva por ti si no amas a aquellos que Él salvó. Es así de sencillo.
Pablo les muestra eso, y en un sentido lo que está haciendo aquí también es un contraste entre la enseñanza que les trajo Epafras y la enseñanza de los falsos maestros. Por un lado, la enseñanza de los falsos maestros, lo que él les está enseñando es: vean qué esperanza tan grande les ha dado el Evangelio, y esa esperanza no se la pueden encontrar en ningún otro lado. La esperanza que los falsos maestros les daban en ese tiempo era: esfuérzate y haz todo lo que puedas para ser salvo, esfuérzate para ser completo, medita, ayuna, guarda silencio por 30 días, esfuérzate. Ese era el mensaje y esa era la esperanza. La esperanza era: si te esfuerzas lo suficiente, quizás llegas. Pero Pablo está haciendo ese contraste y él está diciendo: la esperanza que ustedes tienen es verdadera. ¿Por qué? Porque no está centrada en ustedes. La esperanza que les estaban dando los falsos maestros eran: hazlo por ti, saca el campeón que hay en ti, inténtalo y vas a poder. Le está diciendo: no, la esperanza que ustedes necesitan es una esperanza externa. Y esa es la esperanza que solo Cristo nos puede dar. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de centrar al hombre en sí mismo, lo único que va a pasar es que el hombre se va a volver egocéntrico, se va a volver tratar de esforzarse por hacer todo lo que él puede, y eso lo va a llevar a cansarse, eso lo va a llegar a afligirse, porque siempre va a estar consciente que no puede esforzarse lo suficiente, y eso lo va a llevar a odiar a los que lo rodean, porque no puede por sus propias fuerzas, y a odiar a Dios. Porque ¿quién puede amar a un Dios que necesita de mis esfuerzos para salvarme? Es un Dios que no se puede amar. Pero Pablo les está diciendo: la esperanza que ustedes tienen, esa esperanza que les dio Cristo por el Evangelio verdadero, no está centrada en ustedes. No está centrada en lo que tú puedes hacer, está centrada en lo que Cristo hizo. No está centrada en cuánto tú puedes crecer por tus propias fuerzas, está centrada en lo que Cristo ha dado y cómo Él te ha suplido todo lo que necesitas en su sacrificio perfecto para vivir conforme al Evangelio, obedeciendo a Dios, arrepintiéndote de tu pecado, buscándolo cada día más, cómo Él te ha dado el Espíritu Santo para que puedas caminar una vida en el Espíritu hasta que Él vuelva. Esa es la esperanza que nos ha dado Cristo, una centrada en Él y no en nosotros, una centrada en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La esperanza que nosotros tenemos, mis hermanos, no está centrada en nosotros, no está centrada en nuestra voluntad, está centrada en la voluntad de un Dios soberano que toma el control de nuestras vidas y que nos ordena y que nos enseña que por medio de esa esperanza amemos a los que nos rodean. Una persona que está centrada en su esperanza, una persona que sabe para dónde va, una persona que sabe cuánto Cristo le ha perdonado y cuánto Cristo le ha dicho que va a estar con él por la eternidad, una persona que entiende todas esas cosas, es una persona que ama. Otra vez el apóstol Juan lo vuelve a decir. Primera de Juan, capítulo 3, versículos de 2 al 3. Vamos a ver cómo esa esperanza de la que estamos hablando con Pablo impacta nuestro futuro, pero también nuestro presente. Notemos, versículo 2 al 3, capítulo 3 de Primera de Juan. Dice: amados, ahora, la esperanza ahora, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si notamos, está usando la misma palabra, esperanza, que usa Pablo. ¿Qué está diciendo? Nuestra esperanza como cristianos en el Evangelio es que ahora somos hijos de Dios, que el Evangelio nos dio un nombre que ni siquiera le ha dado a los ángeles. Somos hijos y coherederos, nos ve con una rectitud como si nunca hemos pecado. Esa es la esperanza del Evangelio el día de hoy. Y la esperanza, esa misma esperanza en el futuro, se traduce a que un día Él viene por nosotros y le veremos como Él es.
Él quitará el peso del pecado, Él quitará todo el cansancio del pecado, Él quitará todas esas cosas que no son buenas en mí, y esa es nuestra esperanza, que seremos transformados a su imagen, que seremos hechos nuevos en todo el esplendor, en toda la extensión de la palabra. Esa es la esperanza del Evangelio. Sin embargo, si ustedes notan el texto que acabamos de leer de Primera de Juan, la evidencia de que eso va a pasar con nosotros cuando Él vuelva, no es solamente que Él nos va a transformar, la evidencia es que eso está pasando ahora. La esperanza del cristiano no es, un día voy a ser como Cristo, sin pecados, sin faltas, y hoy voy a vivir como quiera. No. La esperanza del cristiano es tan fuerte que un día voy a ser hecho totalmente a la semejanza de Cristo, pero desde hoy. Desde ya me estoy pareciendo más a Él. Por eso Juan dijo, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como ¿quién? Como Él es puro. Si hoy en día no te estás pareciendo más a Cristo, la esperanza de que cuando Él vuelva no es para ti. Si hoy no te estás pareciendo más a Él, cuando Él venga, Él no viene por ti, Él viene contra ti. Entonces tenemos que ver si realmente esa esperanza que nosotros hemos confesado en el Evangelio nos está transformando. Si es una esperanza que nos lleva a amar más, una esperanza que nos está llevando a crecer, o si solamente tenemos la idea de que somos cristianos porque vamos a la iglesia. Si solamente tenemos la idea de que somos cristianos porque, a diferencia del resto, yo voy a la iglesia el domingo. Hay cristianos que eso es lo único que los diferencia del resto del mundo. Ellos van a la iglesia el domingo y los otros no. Vaya fruto. Pero un verdadero cristiano está consciente de su fe y está creciendo constantemente a la imagen de Cristo, amando lo que Cristo ama. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está la relación y la manera en la que tú los tratas? Si tú no puedes y no quieres amar a tus hermanos, lamento decirte que el problema no son tus hermanos. El problema eres tú. El problema es que no tienes tus ojos puestos en la fe, no tienes tus ojos puestos en la esperanza de Cristo. Tienes el problema de que piensas que esta vida lo es todo. Por lo tanto, los tratas el día de hoy y los rechazas el día de hoy como si nunca fueras a estar delante de Dios y te va a pedir cuentas de cómo serviste a su iglesia. Ese es el problema de la iglesia, de muchas iglesias, que vemos este mundo como la única verdad, como nuestro destino final, como nuestro hogar. Nos acomodamos tanto que empezamos a tomar las cosas del mundo y las traemos a la iglesia, y la iglesia se convierte en un club social en la que yo voy ahí y hago lo que yo quiero cuando voy, y en la que nunca me comprometo con nada, en la que si quiero cambio de la iglesia de un momento a otro, en la que si quiero simplemente voy porque no hay nada más que hacer, y pensamos que eso es cristianismo. Si tú dices estar comprometido con Cristo, si tú dices que estás esperando a un Salvador, si tú dices que Cristo viene por ti, ama a tus hermanos, consciente de que un día vas a estar delante de Dios y te va a pedir cuentas si realmente amaste a su iglesia o no. Si esa esperanza que Él te dio te motivó a amar a su pueblo, o si simplemente buscaste pasar el rato ahí, si simplemente no te importaba ninguno de ellos. El Cristo de las Escrituras choca con nosotros y Él es más grande que todo el universo. El universo no puede sostenerlo. Entonces tú no me puedes decir que ese Cristo cuyo tamaño es más grande que el universo y que el universo no lo puede sostener, tú no me puedes decir que Él vive en ti y no te está cambiando la vida. Simplemente no puedes. Eso no es lógico, eso no es bíblico. Si Cristo vive en ti, Él te está cambiando la vida. Él te está transformando. Él te ha dado una esperanza. Él te ha mostrado que tu ciudadanía está en los cielos, que tus tesoros son celestiales y no terrenales, y que todo lo que tienes el día de hoy lo utilizas precisamente para acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Tu centro de atención, tus esfuerzos, todos están apuntando hacia lo eterno.
no hacia lo temporal. Como cristianos, nuestra meta no es una casa más grande, no es un carro que maneja solo. Nuestra meta es un galardón celestial por haber amado, por habernos comprometido con la iglesia de Cristo. Nuestra ciudadanía y nuestro tesoro está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y el lugar para acumular tesoros en el cielo es aquí, es la iglesia, es el servicio a la iglesia. Ahora, en los últimos 2 versículos que Pablo habla, en un sentido pareciera que como que cambia el tema muy abruptamente. Sin embargo, no es así. Si vemos, él les muestra que ellos escucharon la palabra del Evangelio y esa palabra del Evangelio les trajo una esperanza, pero él muestra también que esa esperanza está llegando a todo el mundo. Si vemos versículos del 6 al 8, dice que ha llegado hasta vosotros el Evangelio, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que lo oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como digo, pareciera que hizo un cambio. Sin embargo, lo que Pablo está haciendo y lo que él sigue haciendo es, desde ahora, desde temprano en la carta, es enseñarle a los colosenses la razón por la que ellos debían permanecer fieles al Evangelio. Lo que él les está mostrando es el Evangelio que ustedes han recibido, el que les está transformando la vida, el que los está llevando a amar más a sus hermanos, el que los está ayudando a madurar, es el mismo Evangelio que está entrando en todo el mundo y está dando fruto en todo el mundo. Y una vez más lo que está haciendo Pablo es, primero que nada, como que ayudándolos a ver a Epafras como como un maestro verdadero. Por eso les dice, el Evangelio que él les dio, les está diciendo, escúchenlo a él, porque él habla ese Evangelio, él habla el Evangelio que va creciendo, él habla el Evangelio que va tomándose el mundo y que está dando frutos en el mundo. Y lo que está haciendo es dar un contraste, una vez más, entre Epafras y los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el mensaje que les llevó Epafras es un mensaje que está entrando en todo el mundo, que está trayendo frutos, y el mensaje de los falsos maestros es un mensaje que no trae fruto. Es un mensaje que en vez de liberarnos nos encarcela. Entonces lo que él les está diciendo hasta cierto punto es, Colosenses, ni se les ocurra dejar el mensaje que su pastor les ha dado para cambiarlo por el mensaje que les están trayendo falsos maestros, porque el mensaje que su pastor Epafras les ha dado es el mensaje que está entrando por todo el mundo. Es un mensaje que no depende de él, no es como el mensaje de los falsos maestros, que donde ellos estén, ahí va a llegar el mensaje. No, este mensaje es un mensaje que está llegando por el mundo por diferentes siervos de Dios, y es el único mensaje que tiene para transformar la vida de personas pecadoras que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces les está diciendo, no cambien el mensaje que él les está dando por otro mensaje que les están trayendo otros maestros. Pablo tenía esa gran preocupación que ellos no fueran a pretender vivir su vida en base a un mensaje que no era el Evangelio. Y por eso desde el principio él como que confirma el ministerio de Epafras. Él le dice, él es fiel en Cristo, él sabe lo que está hablando, él les está hablando del Evangelio verdadero, y en un sentido le está diciendo, escúchenlo, síganlo, y todo lo que les digan que no va en base a lo que este hombre que los ama en el Espíritu, todo lo que les digan que no va en base a eso, rechácenlo. Si vemos, Pablo tiene ese corazón pastoral en el que cuida a los otros pastores y también está cuidando a las ovejas de que no vayan a escuchar un mensaje que no es el mensaje del Evangelio. Y ese problema que tenían ellos, los colosenses, o ese reto que ellos tenían, es el mismo reto que tenemos nosotros el día de hoy. Nosotros también podemos caer en pensar que el Evangelio que nosotros recibimos, el que nos trajo, ya sea en el caso de usted, Luis Soto, Pastor Leo, pastor que estuvo antes de Pastor Leo, no sé, pero el mensaje que nosotros recibimos, tenemos
el peligro de pensar que ese evangelio era la entrada a la salvación y que de ahí para adelante ya vemos cómo lo hacemos. Podemos caer en pensar que el evangelio es el ABC de la vida cristiana y sin embargo nosotros sabemos y tenemos que ver en las Escrituras que el evangelio no es el ABC de la vida cristiana, el evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. No es que nosotros estábamos necesitados del evangelio. Esa no es la realidad. No es que antes yo necesitaba el evangelio. No, nosotros necesitamos hoy el evangelio. El evangelio no es la entrada a la salvación, es la salvación misma en Cristo. Entonces lo que Pablo les está diciendo es, escuchen el mensaje de su pastor, porque ese es el único mensaje que Dios ha prometido bendecir. Es el único mensaje por medio del cual Dios salva pecadores y ayuda a sus hijos a crecer. El evangelio es algo que nosotros necesitamos predicarnos a diario. Es algo que nosotros tenemos que indagar a diario en las Escrituras. Es algo que nosotros tenemos que recordar a diario. Nosotros no entramos a la salvación por la fe, vivimos en la salvación por la fe. Y todos los días necesitamos el mismo arrepentimiento que el primer día, lo necesitamos hoy. La misma fe que el primer día, la necesitamos hoy. Entonces el evangelio de Cristo no es la entrada. El evangelio de Cristo es lo que tendremos por la eternidad. Entonces, la manera, ¿cómo vamos a saber nosotros si estamos creciendo en el evangelio? La única manera, por medio de su palabra. No hay otro medio, no hay atajos, no hay manera de nosotros, mágicamente se nos mete el evangelio a la cabeza. Sí tenemos que escuchar como los colosenses escucharon a su pastor, también nosotros tenemos que escuchar a los pastores mientras estén predicando el evangelio y eso nos va a ayudar. Pero por último, la manera de crecer en el evangelio es permanecer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene de tapa a tapa como tema el evangelio. Usted nunca va a crecer en el evangelio si no permanece en la palabra de Dios. Usted nunca va a crecer como creyente, como Cristo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Nunca podrás hacer nada como creyente si no permaneces en Cristo, en su palabra, en oración, si no permaneces buscándolo a Él, escudriñando las Escrituras. Mejor dicho, si no permaneces en la palabra de Dios, permanecerás en el pecado. ¿Cuál es la manera para crecer en el evangelio? La palabra de Dios. Si tú no dedicas tiempo a la palabra de Dios, tampoco crecerás en amor, tampoco crecerás en conocimiento de Dios, tampoco crecerás en sabiduría en tu matrimonio, en sabiduría en tus finanzas, en ningún lado. ¿Por qué? Porque el tema central de las Escrituras es el evangelio de Cristo y es ese el único mensaje que Dios prometió bendecir para que nosotros crezcamos en él. Los colosenses tenían que escuchar a su pastor. Ustedes también, pero tienen que permanecer en la palabra de Dios. Ahí no hay atajos, como dije, ahí no hay nada, no hay otra manera de crecer si no es en la palabra de Dios. Y el verdadero creyente viene a Cristo, ama a Cristo, ama a las ovejas de Cristo y ama la palabra de Dios. Entonces, de la misma manera que ellos, los colosenses estaban llamados a no desviarse a enseñanzas falsas, así también lo estamos nosotros. Aquí estamos llenos de enseñanza falsa. No lo digo por los mormones, lo digo por el mundo en el que vivimos. Aunque también incluye a los mormones. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo que podemos ver el día de hoy es la manera en que esa esperanza nos lleva a amar más a las ovejas de Cristo, a nuestros hermanos. Y cómo es que esa esperanza nos está moldeando cada día más al carácter de Cristo. Por lo tanto, nuestro llamado el día de hoy es a permanecer en las Escrituras, a permanecer en ese evangelio, a permanecer en lo que Cristo ha hecho por nosotros y centrarnos en eso, y eso nos llevará a amar a nuestros hermanos. Por otro lado, nuestro llamado es a procurar a nuestros hermanos, a ver cómo podemos servirlos. Usted nunca va a amar a alguien que no conoce, es a conocer a nuestros hermanos, a llamarlos, a ver qué necesitan, a ver cómo podemos ayudarlos con lo que tenemos. Por eso es la importancia de la comunión.
de hablarnos, de interesarnos los unos por los otros, de querer servirnos los unos a los otros. Por lo tanto, si el día de hoy no estás interesado por tus hermanos, te animo, búscalos, ve qué necesitan, ve cómo los puedes servir, ve cómo puedes orar por ellos, ve cómo puedes luchar sus batallas con ellos. Busca a tus hermanos y crece con ellos, porque necesitas la iglesia. Por otro lado, si tú estás aquí y estás sin Cristo y no tienes ni idea qué va a pasar contigo el día que mueras, si tú estás perdido en tus delitos y pecados, tu mayor problema el día de hoy no es que no amas a tus hermanos, pues que de hecho no son tus hermanos. Tu mayor problema es, como Pablo dijo en Efesios capítulo 2, que estás sin Cristo, sin esperanza, no tienes la esperanza del Evangelio y sin Dios en el mundo. Por lo tanto, tu llamado el día de hoy es arrepentirte y venir a la fe en Cristo Jesús. Arrepentirte y creer en Él. No hay otra manera de cambiar tu vida. No hay otra manera de quitarte las cosas, tus pecados. No hay otra manera. Necesitas nacer de nuevo, arrepentirte y creer en Cristo el día de hoy. Vamos a orar.